Pues hola, muy buenos días. Vamos a ver el tema número 2, que va a abarcar el periodo denominado Edad Media o Medioevo. Voy a compartir igual pantalla para explicar. Primeramente, pues tenemos que preguntarnos, ¿qué es la Edad Media? Recuerda que la historia se divide en 4 periodos muy importantes: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Hoy nos vamos a enfocar a lo que vamos a conocer como Edad Media. Entre los objetivos principales vamos a definir qué es el medioevo y analizar las principales características de este periodo. Entonces, primeramente, ¿qué puedes observar en la imagen? Analízalo, velo. Podemos estar viendo castillos, podemos estar viendo caballeros, reyes en el mercado, bosques. Es muy importante ahora ver que la Edad Media es un largo periodo histórico de 1000 años que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. ¿Qué quiere decir? Son 10 siglos de la historia contada especialmente para Europa y Asia, especialmente para Europa. Algunos historiadores pues difieren la época del término de la Edad Media. ¿Por qué? El inicio todos sabemos que es del 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente con los pueblos bárbaros. Pero se manejan dos fechas de término. Uno, especialmente para España, en 1492 con el descubrimiento de América por Cristóforo Colombo, conocido como Cristóbal Colón, pasa la historia. Otros afirman, y la gran mayoría, que no, que este termina por la invasión de los turcos a la región del Imperio Romano de Oriente, denominado Constantinopla. Entonces se manejan dos fechas, 1492 y la caída del imperio, ambas en el siglo XV. Cuando hablamos de Edad Media o Medioevo, nos debemos referir únicamente y exclusivamente a todos los hechos y sucesos acaecidos en Europa. El motivo es muy sencillo, porque es un periodo por el cual los 1000 años son largos, características especiales, pero hay que resaltar que cada reino, cada ducado, cada territorio que hoy podemos conocer como Francia, España, Portugal, Inglaterra o Gran Bretaña, pues prácticamente estaban conformados por estos pequeños reinados, ducados, y no era lo que hoy conocemos. Entonces, cada uno de ellos se vivió una edad media muy diferente. Ejemplo, en España no se vivió una edad media como los demás países. Se vivió un medievo arabizado. ¿Por qué? Porque España cae y sucumbe ante los árabes y ahí coexisten las dos religiones, el catolicismo y el islam. Entonces, la Edad Media es esa separación entre el Imperio Romano o el Imperio de Oriente y el de Occidente. Hay esta separación de culturas, que también es importante mencionar. Existen dos periodos muy importantes durante la Edad Media: la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta, que abarca de los siglos 9 al 11, se trata del inicio y auge del feudalismo. Políticamente, los reyes tienen muy poco poder y la Baja Edad Media, que inicia el siglo XII hasta el XV, es un momento de reapertura, un momento que va lentamente a ganar la importancia de las ciudades, de las actividades comerciales, y surge un nuevo grupo social, la burguesía. Aquellos que vivían en burgos, ciudades mercantiles que se dedicaban a este comercio. Y es el momento que se empiezan ya a desarrollar las primeras grandes transformaciones que posteriormente van a surgir del Renacimiento.
políticamente hablando, ¿cuál es la característica principal del medioevo? Que su sistema se va a conocer como el feudalismo. Podemos ver en la imagen del castillo, hay una persona de la clase alta. Entonces, ¿qué es el feudalismo? Es un régimen político, social y económico entre los siglos 9 al 15 aproximadamente, basado en la propiedad de la tierra. Este señor feudal era el dueño de la tierra, pero también de la vida de las personas que habitaban dentro de lo que se va a conocer como un feudo. Tenía un castillo en medio y a sus alrededores los pobladores, y afuera habían tierras de donde cultivar. Entonces, la principal actividad económica en los grandes inicios del medioevo o de la Edad Media era la agricultura, para posteriormente el comercio. Y ahí es donde se da esta relación entre vasallaje y servidumbre. ¿Qué quiere decir? El vasallo es el que es la sumisión total al señor a cambio de protección. Entonces, es el esclavo hasta un punto del señor feudal, mientras que la servidumbre es aquella que prácticamente la persona encargada de repartirle las tierras, de los trabajos, los oficios que se realizan, pues va a ser el señor feudal, pero la servidumbre es la entrega forzosa de un servicio o de un pago. Entonces, esto es muy importante mencionar la diferencia entre uno y otro, que también es muy importante, chicos, si ustedes lo vieron en filosofía. El pensar de la época era dominada totalmente por la iglesia. Entonces, algunos historiadores le afirman que se le conoce como la edad oscura por el atraso a los conocimientos y a los saberes de la época. No se podía abrir un cuerpo porque era un pecado, no se podía dudar de Dios. Todo lo que sucedía tenía que estar alrededor del eje del pensamiento de Dios, de un ser supremo. Y a eso se le conoce como teocentrismo. De teos, Dios, centrum, centro, ismo, sistema. Que también es importante mencionar, chicos, la estructura social eran los nobles, los clérigos y los villanos. Eran los tres muy importantes componentes de la estructura social. También dentro de la Edad Media sucedieron hechos muy importantes, de las cuales solo voy a mencionar dos, que son los más cruciales para simplificar el proceso de estos 1000 años: las cruzadas y la peste bubónica. Las cruzadas fueron el acontecimiento político militar más importante en los siglos XII y XIII, con el objetivo de rescatar estos santos lugares del dominio musulmán, ahí donde vienen leyendas, donde vienen pues prácticamente mitos. El ejemplo más común pues es los templarios. Y otro de los hechos más importantes va a ser la peste bubónica. Esto es muy importante mencionar, que no se tenía la costumbre de bañarse, no tenía las costumbres higiénicas. Entonces, la aglomeración de personas producía entonces la peste bubónica. Recordemos que esta enfermedad es producida por un agente que se mete dentro de la rata, y a su vez la rata lo transmite al ser humano, todo una cadena. Entonces la suciedad, el incipiente comercio que se empieza a desarrollar, entra por toda Europa y se disemina por todo. Entonces esto es muy importante. Que también es resaltar, el arte era dominado por la iglesia, y entre los tantos periodos que se le va a conocer, o los estilos arquitectónicos, pictóricos, va a ser el prerrománico, el románico, el gótico, el bizantino y el mudéjar, entre otras características. También, chicos, es importante mencionar que para la época, la iglesia, como habíamos mencionado, se hizo cargo de satisfacer diferentes funciones, no solo el pensar, el arte, sino también la educación
y la salud. Es muy importante que la Iglesia influye en todos los sectores sociales, regula el comportamiento, el pensamiento de las personas, crea hospitales, asilos, controlaba la cultura, la educación. Los conventos se convirtieron en los centros culturales y se dedicaban a rezar, entre otros. Ustedes han visto algunas películas de corte medieval donde van a resaltar pues que el caballero, la princesa, los dragones, los juglares o los músicos que iban de un lugar a otro, pero que también es importante mencionar, chicos, la iglesia y el Estado iban a la par, tenían grandes posiciones, grandes castillos, cuestiones de tierras, entonces tanto el Estado como la iglesia eran los que eran más adinerados, mientras que la gran masa ignorante, sucia, hambrienta, enferma, era la demás población que se le conocía como los villanos o los siervos. Pero ya adelantándose en la edad, van a surgir una nueva clase social que van a ser los comerciantes, para la época los burgueses, aquellos que tenían la función de prestar dinero, de solventar a las cruzadas, o en su caso también de solventar grandes préstamos hacia los reyes, y que dominaban pues las artes marítimas y comerciales de la época. Entonces todo este surgimiento, pues el medievo es una gran etapa, como ya se había mencionado, de 1000 años, por el cual se empieza a formar lo que se va a conocer Francia, Inglaterra y España. Entonces, cada uno de estos tres países van a conformar pues, prácticamente un mundo diferente. Entonces, ya a lo último de la Edad Media, en el siglo XV, los viajes de descubrimiento de rutas comerciales con China e India, pues fueron posibles a los artefactos de navegación, a la brújula y a las cartas de navegación. Y entonces es cuando la olvidada sociedad europea decadente despierta ante los nuevos ideales que se le va a conocer como el Renacimiento y el humanismo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué conoces de arte? ¿Qué conoces de aspectos socioculturales? Retrocede unos miles de años. Ahora la pregunta sería, ¿qué integrante de la sociedad medieval fueras? ¿Un rey, una reina, un pastor, un villano, un comerciante? ¿Cómo sería tu vida? Entonces, me gustaría que escribas en el foro a qué clase pertenecieses y cómo sería tu vida diaria en la Edad Media. Recordemos que se dedicaban algunos a la música, otros a comerciar, otros a gobernar, otros a rezar, a defender. Tenían estas funciones. ¿Tú qué serías? ¿Un rey, una reina? ¿Cómo sería tu vida? Ahí te dejo la pregunta. Recuerda que el medievo es una de las etapas más hermosas en la época de la literatura, porque ahí podemos mencionar caballeros, reinos, y el personaje más importante, pues tú lo debes de conocer, que es el rey Arturo. Todo este ciclo de leyendas de caballeros de la época. Eso es todo y nos vemos en la próxima.